Y'all ready for this? Muy buenas, soy Mancuer y estás escuchando a Javi Gallardo. Qui és el Javi? Dóna-lo tret. El Javi. Té estudis de... És catedràtic d'economia. ¡Javi, va por ti! ¡Te queremos! Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más, un programa más, una descarga más. Yo soy Javi Gallardo y este es mi Dorsal 11. Antes de nada quiero agradeceros que estéis al otro lado de la señal y a continuación vamos a proceder a comentar algunas de las noticias que han salido en los últimos días. Y es que la actividad del Barça no cesa, siempre sale noticias a comentar y yo creo que hay el suficiente chup-chup pese a este parón provocado por las elecciones, que hay cositas para comentar, así que venga, vamos a ello. En primer lugar, y según comenta el periodista Fernando Polo de Mundo Deportivo, al parecer el FC Barcelona no ha acabado de quedar del todo satisfecho con el mercado de fichajes que ha hecho. Y es que, según veníamos comentando en el último programa, y del cual mucha gente, sobre todo compañeros de los medios de comunicación, han hecho valoración de cómo ha quedado la plantilla culé, todos estábamos más o menos satisfechos y que veíamos una plantilla que, si bien podía parecer en algún momento dado un poco corta, era una plantilla bastante atractiva para competir durante toda la temporada. Pues según parece, para la dirección deportiva hay alguna pieza que falta, concretamente vendría a ser un pivote. Y es que pese a la llegada de Oriol Romeu, según parece, creen que el hecho de no estar doblada esa posición necesita un relevo, necesita de alguien que esté también ahí, por lo que pudiera pasar. Con todo esto, pues parece que ya están saliendo diferentes nombres. Vamos a repasar las diferentes posibilidades que nos plantean desde Mundo Deportivo. La primera de todas es una que ya sonó en el periodo de fichajes y es Guido Rodríguez, el jugador de 29 años del Betis, con el cual ya hay buenas relaciones, dada lo que se produjo con la salida de Abde, y creo que ahí ya quedó patente el buen momento de los lazos estrechos que hay entre los dos clubes, que bueno, aparentemente algo podría hacerse, y es que el jugador argentino acaba contrato en junio del año que viene, y quizás eso podría propiciar que el club verde y blanco buscase alguna alternativa y que no quedarse sin ver un duro, dicho vulgarmente, por esta operación, por el jugador que actualmente es de su propiedad. Que culés y verde y blancos puedan llegar en un momento dado a llegar a algún entente y que el jugador argentino acabe vistiendo la zamarra blaugrana, podría ser. Gratis, lo dudo. Una cesión, complicado. Un traspaso simbólico, si el fair play lo estipula, ¿por qué no? Seguimos con Paliña. Paliña es una opción que a mí la verdad es que me llama poderosamente la atención. Jugador de 28 años del Fulham. Este jugador tiene una historia detrás y es que su fichaje se frustró en los últimos instantes del pasado 1 de septiembre. El jugador ya se encontraba en Múnich para firmar por el Bayern y dado que el mercado de fichajes en la Bundesliga acaba a las 6 de la tarde, no llegaron a tiempo para inscribirlo, y es que el Fulham no quería dejar salir al jugador sin encontrar un relevo, y al no encontrarlo antes de la citada fecha, de la citada hora, pues el jugador se quedó compuesto y sin nuevo destino. Tuvo que volver con el rabo entre las piernas a su club de origen, y allí se encuentra, dicen que bastante a disgusto, porque claro, ya se veía en todo un Bayern de Múnich. Me extraña que pueda llegar a acabar en el Barça, dado que al parecer los bávaros estaban dispuestos a pagar 70 millones de euros. ¿Esto quiere decir que el Barça tiene algo que ver? ¿Puede llegar a tener alguna oportunidad? A mí me extrañaría. Bueno, nunca se sabe, pero sinceramente, mi modesta opinión, yo creo que aquí el Barça no tiene nada que rascar, y menos si el club bávaro se vuelve a meter por medio. Otra opción que comentan, y la verdad que no sé qué valorar, es Florentino Luis, jugador portugués que está jugando en el Benfica, pasó por el Getafe casi sin pena ni gloria y que al parecer está renaciendo a las filas del club portugués.
con contrato hasta 2027, a mí me extrañaría mucho que un jugador de este perfil recale en Can Barça. Como opción low cost, quizás pedir una cesión de algún tipo. Quizás sería algo que el bueno de Deco acabe explorando y que pudiese darse. La verdad es que no es un fichaje que me motive mucho, la verdad. Por otro lado, el que sí que me podría motivar un poquito más es el de Jorginho, del Arsenal, ex del Chelsea, que puede verse relegado a la suplencia dada la llegada de Declan Rice al conjunto Gunner. Tiene un contrato hasta junio del 2024 y dado que va a estar en el banquillo, el hecho de poder disputar la titularidad con un jugador del perfil de Oriol Romeu quizás podría llamar la atención del jugador brasileño. ¿Cuál puede ser la opción más viable de todas estas? Dadas las relaciones positivas que hay, yo creo que Guido Rodríguez puede llegar a ser la opción más viable. Aunque yo la verdad, la de Jorginho, según las condiciones en las que pudiese darse, yo no lo desdeñaría. Si pudiese arañar 1 año y medio de contrato o un traspaso irrisorio, ¿por qué no? Sería una opción bastante valorable. En otro orden de cosas, Philippe Coutinho no va a dejar, al menos por ahora, una plusvalía en Can Barça. El jugador brasileño que los culés teníamos algunas esperanzas de que pudiese reportar un plus a esos ingresos que ha recibido el club culé, pues de momento nanay de la China, y es que el jugador va a parar al Al-Duhail de Arabia Saudí en calidad de cedido. Por lo tanto, no hay un traspaso. Por lo tanto, no hay una plusvalía que de haberse producido un traspaso superior a los 20 millones de euros, todo eso superior hubiese repercutido al 50% en las cuentas del club presidido por Joan Laporta. En este caso, de momento parece que habrá que esperar a ver si el jugador carioca da más beneficios a Can Barça. De beneficios vamos a hablar, y es que según la agencia EFE, el club blaugrana ha mejorado sustancialmente sus números en lo que a salarios se refiere. Y es que mientras la temporada pasada los salarios ascendían a 566,4 millones de euros, en la actual nos encontramos con una cifra de 404,7 millones. Es decir, estamos hablando de una reducción de 161,7 millones de euros. Nada mal. ¿Estos números qué significan? Estos números significan que la masa salarial deportiva ha pasado del 73% de los ingresos a repercutir el 54%. Sigue siendo un poco alto, pero está genial. Para que luego digan que el presidente Laporta y su junta no están haciendo nada en lo que es la economía del club. Desde luego, el club, la entidad, viene de una situación muy complicada, de una situación odiosa, que está costando de salir. Pero gestos como este, desde luego, te van a indicar, salen a relucir el gran trabajo que está haciendo esta junta. Poco a poco, parece que no. Ellos se podrán equivocar en algunas cosas, pero aquí de momento, como el trabajo de la hormiguita, aquí da sus frutos. Y pasar del 73% de los ingresos, que eso sean en sueldos, al 54%, es de chapó. Y es que esto supone ha supuesto un ahorro de 212,7 millones de euros entre sueldos y amortizaciones. El grueso de todo este ahorro viene de la marcha de jugadores como Griezmann, Piqué, Trincao, Jordi Alba, Busquets, Nico, Kessie, Dembélé, Lenglet, Dest, Ansu Fati, Eric García y Abde. Por otro lado, las altas que se han producido en este mercado de fichajes, sueldos y amortizaciones ascienden al 50,5 millones de euros.
yo creo que la diferencia de unos a otros brilla por sí sola, no hace falta explicar mucho más. Chapó por este trabajo. Lo curioso que viene dado es que, aun y con esas, instantes antes de cerrar el mercado, Íñigo Martínez seguía sin ser inscrito porque no podía ser inscrito. Aún se estaba rebasando según el fair play financiero. Por poco. La diferencia era mínima, pero era lo suficiente como para que no estuviese permitido inscribir al nuevo fichaje de la temporada. De ahí que se produjese la salida de Eric García al Girona. Con todas estas cifras, con las cifras que hemos cantado, y aún y con esas el fair play no permitía inscribir a Íñigo, tuvo que salir, por poco ahorro que supusiese, Eric García para eso. O una de dos, o la situación estaba muy mal, que esto también seguro no hay nadie, yo creo que no hay nadie que lo dude, pero es que a mí yo creo que a más de uno y a más de dos nos vendría bien unas clasecitas de fair play financiero en cuanto a la Liga Española se refiere, porque creo que hay poca gente que lo entienda. Menos mal que Mateu Alemany sí lo entendía. Vamos a hablar de algo más simpático, y es que ya se ha hecho oficial el fichaje de Bojan Krkić en el área deportiva del club. Ya lo hemos visto realizando tareas para la entidad, sin ir más lejos, representando al club en el pasado sorteo de la Champions. Sin embargo, ya ha trascendido, pese a que ya se rumoreaba, las funciones que va a desarrollar el de Liñola. Bojan va a asesorar a los jóvenes que están despuntando o que van a despuntar en el club, y supongo que los va a guiar, va a ser un poco el tutor. Y es que tenemos que pensar que estamos hablando de chavales de 16, 17, 18 años, en los que estar bailando entre el primer equipo, el filial, ahora me voy otra vez con el juvenil, me vuelven a llamar, ahora no me llaman, ¿por qué será? Yo creo que tener esta guía, sobre todo de alguien como Bojan, que tuvo una experiencia ya parecida, que le desembocó en problemas psicológicos ya en 2007-2008, porque Bojan debutó también, fue un talento precoz. Y todo aquel boom que le supuso se le vino encima. Tener una persona con esa experiencia creo que va a ser muy positivo en el club para guiar a los jóvenes valores, a todas esas perlas que florezcan y que no puedan tener algún tipo de problema. Tener a alguien con quien hablar, alguien que les guíe, eso va a ser genial. Y creo que es un éxito rotundo por parte del club. Desde aquí, un aplauso por esta gestión. Y es que no se queda aquí, porque además Bojan también se va a encargar de mantener el contacto con todos esos jóvenes valores que se marchen cedidos. Hasta ahora se tenía la certeza, se pensaba, todo aquel que se iba del Barça no volvía. Y realmente era una norma, siempre había alguna excepción, pero era una norma bastante acertada, se cumplía en la mayoría de los casos. Y según decían, según comentaban, había cierto abandono o cierta sensación de abandono por parte del club de estos jóvenes valores. Pues Bojan será esa figura que se encargue de que esa sensación no sea así. Estará pendiente de esos jugadores que estén lejos de la masía, experimentando su primera experiencia, valga la redundancia, fuera de casa, y que tengan a alguien ahí detrás, que vean cómo evolucionan, si están jugando, si no están jugando, si necesitan, cualquier cosa que necesiten por parte del club, sabrán que el Barça, su club de origen, está ahí velando por ellos. De esta manera también, el bueno de Bojan también desarrollará ciertas tareas ayudando al cuerpo técnico del KDTB. Para eso también se formó el bueno de Bojan Krkić. Y acabaremos el podcast con una nota de fútbol femenino, de la sección femenina de fútbol, y es que Ana María Černogorsevich marcha al Atlético de Madrid. La jugadora suiza de 32 años, que llegó en 2019 del Portland Thorns, marcha al conjunto colchonero después de ganar 2 Champions, 4 Ligas, 3 Copas y 3 Supercopas de España. Es curioso cómo el
club campeón de Europa, solo se va a reforzar con Ona Badger y Esme Brooks, y el degoteo de futbolistas queda patente. Y es que se han marchado futbolistas antes de Crnogorcevic, se han marchado nombres como Heise Ferreira, que acababa de llegar, llegó la temporada pasada, Laia Codina, Nuria Rábano, que marchó al Wolfsburgo, Emma Ramírez y María Pérez, que ha marchado cedida al Sevilla. Va a quedar la plantilla, en principio, más corta de lo que fue el año pasado. Sí que es verdad que vienen jóvenes valores de la cantera y es muy probable que se apueste por ellas. Pero no deja de llamar la atención como tanto el fútbol masculino como el femenino reducen el tamaño de sus plantillas y, bueno, vamos a ver cómo gestionan esa plantilla corta. De todas maneras, para Jonathan Giraldez no creo que sea ningún problema. Estamos hablando de un vestuario que son las actuales campeonas de Europa, que algunas de ellas vienen de proclamarse campeonas del mundo, y estoy seguro de que la temporada que viene será dura, volverán a cosechar resultados excelentes. Y hasta aquí el podcast de hoy, muchas gracias por estar al otro lado del hilo. Por favor, seguidme en redes sociales, en Twitter javigallardo_11, en Instagram buscad mi dorsal 11 y comentad el podcast allí. Y aquí debajo también podéis comentar qué os parecen todas las noticias. ¿A qué ficharéis algún pivote? ¿Lo que dejaríais tal y como está? ¿Os gusta alguno de los nombres que ha salido? ¿Qué os parece el papel de Bojan en la cantera? ¿Qué mejoraríais del fútbol femenino? Para todo esto y más, redes sociales y las plataformas que más os guste. En Twitter, en Instagram, como bien hemos hablado, y podéis encontrar mi dorsal 11 en YouTube, en Spotify, Apple Podcast e iVoox. Nos escuchamos, nos leemos y nos vemos próximamente. Un besote, chao chao.